Introducción. En esta presentación se presentará en breve algunos puntos claves de un redactor publicitario. Sabemos que el trabajo de un redactor publicitario no es algo sencillo, ya que éste debe entrar en el mundo del conocimiento y abrimiento al público para así poder saber de qué manera él atraer a los consumidores. Las tareas que tienen los escritores de publicidad son el familiarizarse con el poder de comunicar y persuadir al público, por medio de la redacción de escritos para publicidad o promoción de algún negocio, empresa, institución o producto. En esta disciplina se debe ser creativos, únicos, flexibles, empáticos, entre otras cosas. Todo esto con los beneficios de una buena redacción. 1.1. La noción del redactor publicitario. Un redactor publicitario se encarga de explicar hechos concretos para persuadir al consumidor. Estos deben utilizar palabras que creen deseo de adquirir algún bien o servicio. También trabajan en el anonimato, aunque estos tengan la habilidad de hacer titulares brillantes, textos perfectos o creen nombres y marcas que causen grandes beneficios. 1.1.1. ¿Qué significa ser redactor publicitario? Este es aquel profesional encargado de encontrar las ideas y palabras adecuadas para persuadir al público y conseguir conversiones para una empresa. De un escritor se espera que sepa analizar todo para poder escribir una publicidad que traiga ventas. 1.1.2. ¿Qué hace el redactor publicitario? Este escribe para hacer una cosa u otra, en función de los intereses del anunciante. Todo esto es creado con la información analizada, con la cual se crean campañas o se escriben anuncios para la venta a millones de personas por los medios de comunicación. 1.2. El perfil del redactor publicitario: vendedor, persuador, comunicador. Un redactor publicitario es y hace muchas cosas a la vez, o mejor aún, podríamos decir que hace un trabajo difícil que parece muy fácil, porque es vendedor, persuador, comunicador, creativo, pensador y escritor. Y todo esto lo hace a la vez. Empecemos con el vendedor. Vender es casi una palabra sagrada para el redactor publicitario, ya que su misión fundamental es vender. También la redacción publicitaria es también un arte de hacer que los consumidores estén contentos con lo que se les está vendiendo. El vender es una combinación de arte y ciencia. Persuador. Cuando observa la naturaleza del trabajo del escritor, puede decir que el escritor es persuasivo. Se debe permitir que el humor, la nostalgia, la tristeza y otros sentimientos en el texto establezcan emociones. La diferencia entre vender y persuadir existe. Todo anuncio o spot está vendiendo algo. Si las ventas se basan en sentimientos o clientes que los hacen actuar, entonces esto es persuasión. Comunicador. El redactor publicitario es un comunicador que trata de decir algo a alguien. Comunicar es mucho más que informar. Comunicar es poner a dos en contacto. El redactor publicitario trata de poner en contacto el producto o servicio con el consumidor. Es por lo tanto un comunicador y no un informador. A través de la crítica y la reflexión y de conceptos más modernos, el término vendedor se ha restringido hasta cierto punto, incluso estrictamente inapropiado, porque aunque los redactores publicitarios pueden vender indirectamente, no venden nada directamente. Sin embargo, el término persuador es demasiado largo porque muchos competidores están dispuestos a usarlos. 1.2.1. Redactor publicitario, un comunicador, un especial. El redactor publicitario solo puede apropiarse de comunicador de una manera más íntima por las razones siguientes. 1. El redactor publicitario tiene el trabajo más duro de todos los comunicadores. Este tiene que comunicar con grandes restricciones de espacio y tiempo. El redactor publicitario no tiene audiencia voluntaria porque, a diferencia de todos los comunicadores, desde siempre se ha entendido a sí mismo como vendedor y nunca como comunicador. 2. El redactor comunica a muchos y diferentes niveles. El proceso de escribir y argumentar un anuncio es solo una pequeña parte de su tiempo y el resto lo invierte en comunicarse con otra o mucha gente, que a su vez se mueve en diferentes escenarios. 3. El redactor se le considera un experto. Este tiene una gran responsabilidad. Escribe anuncios para ser leídos, vistos o escuchados. Este, como ya lo dije, no tiene audiencia voluntaria y se le exigen resultados.
Creatividad, palabra clave. La profesión de redactor publicitario necesita grandes dosis de creatividad y no deja de ser curioso que los gurús de la redacción publicitaria, todos grandes creativos, tengan los más variados orígenes. ¿Cómo crear creatividad? Primero, conocer esas reglas, leyes, normas o mandamientos que rigen la publicidad. Luego así, romperlas o ignorarlas. Solo así se puede crear creatividad eficaz al servicio de un producto o servicio. El perfil del redactor publicitario: creativo, pensador, escritor. La mayor parte de los directivos coinciden en que no es posible enseñar la creatividad. Podemos descubrirla, caracterizarla, apoyarla o destruirla, pero no podemos enseñarla. En realidad, las personas creativas de éxito tienen un buen sentido del humor, una imaginación muy viva y un profundo interés en las personas y en todo lo que las motiva. Su mente abarca los temas más diversos: historia, literatura, arte, música, ciencia y política. Advierten conexiones que otras personas no ven. Poseen la capacidad de no limitarse a percibir las cosas como parecen, sino que adaptan nuevas perspectivas frente a ellas. Van más allá de la superficie y encuentran la belleza en las cosas ordinarias. Cualidades del redactor publicitario. El redactor publicitario está dentro del repertorio de características que define la personalidad de los individuos creativos en cualquiera de las artes y que obedecen afirmaciones del tipo: siempre se preguntan por qué. Son arquitectos naturales de las ideas de productos y del espacio interior. Tienen la capacidad de ver la estructura básica de las campañas potenciales, de explicarlas, de descubrir sus posibilidades y de desarrollarlas. También Hunley Norrin, copyright profesional, como ya se mencionó antes, nos habla de 5 cualidades del redactor publicitario y de su personalidad creadora. Primera cualidad: la curiosidad. La mayoría de los redactores publicitarios tienen en común ser curiosos. Este buen vicio de la curiosidad tiene además la ventaja de que es un excelente antídoto contra el aburrimiento. Segunda cualidad: la imaginación. Es la característica básica de una mente creativa. La imaginación siempre está abierta a la inspiración. Abierta es la palabra clave de esta afirmación. Tercera cualidad: la empatía. Los consumidores poseen un mayor nivel de educación, saben lo que quieren y son más sofisticados. El redactor publicitario tiene que empatizar con ellos y hacerlo de manera natural. Cuarta cualidad: el entusiasmo. El proceso de tener ideas necesita de una actitud positiva, al menos hasta que la verificación confirme la calidad de las ideas. Si esperamos que la audiencia sienta entusiasmo por el producto que anunciamos, es imprescindible que el anuncio irradie ese entusiasmo, pero difícilmente podrá ser así si su mente creadora no lo transmite. Quinta cualidad: la flexibilidad. Un buen redactor publicitario tiene que ser flexible como el espíritu del verdadero científico. Este es el hábito del científico. Tan pronto tengas una idea, intenta refutarla. Se trata de tener convicciones, pero sin ser esclavo de ella. Las otras cualidades del redactor publicitario: ser diferentes. Todo apunta a que la creatividad es ahogada en el proceso de crecimiento de una persona, pero al ser diferentes es una prueba de esa resistencia a la uniformidad de la educación también por parte del redactor publicitario. Características personales propias. Una de las características personales es que los creativos absorben toda clase de experiencias. Tienen y acumulan una gran reserva de material, cosas que han leído, visto, escuchado, lugares donde han estado y trabajado, y gente que han conocido. Habilidad para la imaginación. La mayoría de los redactores publicitarios tienen buena imaginación visual, así como excelentes cualidades para escribir. Los buenos redactores publicitarios pintan cuadros con palabras, describen las cosas, los sonidos, los olores y el gusto. Visualización. Es esta una idea que no está limitada a la publicidad impresa. Los redactores publicitarios, directores de arte y productores trabajan juntos para crear anuncios de radio y televisión. La persona creativa aprovecha bien su imaginación. Es disciplinada con relación a cada idea, cada pensamiento, cada palabra que utiliza, cada imagen que muestra. Es por tanto una condición indispensable tener algo sobre lo que es ser creativo, que no es más que el problema del cliente que puede ser resuelto por la publicidad. Lo fundamental de la publicidad es la persuasión, y la persuasión no es una ciencia, sino más bien un arte. La clave es la idea y la idea requiere creatividad. El redactor publicitario como escritor.
Tipos de escritores. El creativo, escritor, pensador, que es el redactor publicitario, tiene una gran responsabilidad, porque prácticamente todo lo que concierne al negocio de la publicidad tiene que ver con palabras, impresas, radiadas, emitidas, aunque antes siempre escritas, y sobre todo muy bien pensadas. Por ejemplo, Gribbin considera que en esta progresión de doble función hay 3 clases de escritores. La clase de escritor que se expresa a sí mismo. Es el que encuentra cierto placer en poner sus pensamientos sobre el papel. Tiene demasiado de artista y no lo suficiente de vendedor para ser feliz en la publicidad. Clase de escritor es el escritorzuelo. Es el hombre que se aproxima a la redacción publicitaria puramente como oportunista. Su lema de acción viene a ser: dadles lo que quieren, están pagando por ello. Clase de escritor es el artesano. Es el redactor publicitario profesional que está condenado a servir a 2 patrones, a sí mismo y al que le paga. Toda la publicidad del mundo gira en torno a la gran idea. Todos los medios de comunicación giran en torno a la gran idea. Si en algo coinciden los redactores y estudiosos de la redacción publicitaria, es que la gran idea es la única realidad del redactor publicitario. Existen 3 cosas muy importantes que se deben tomar en cuenta para escribir la publicidad. 1. Debes saber de qué estás hablando. Ante la ausencia del conocimiento, estarás condenado a confiar cada vez más en los adjetivos. 2. Debes de hacer recordar quién está hablando. Usamos palabras para crear imagen, carácter, tono, textura, incluso personalidad, y lo entrelazamos todo. 3. Debes de saber con quién estás hablando. Ten en mente que tu consumidor es más inteligente y cauto que tú. En realidad, todo producto tiene una verdad que decir a la gente, una ventaja, un beneficio, algo útil para el consumidor. El redactor publicitario tiene una de las misiones más difíciles que son: primero, saber la verdad del producto. Después, hacer que la gente crea. Y así, sencillamente, porque la verdad no es verdad hasta que la gente no la cree. Ese es el milagro del redactor publicitario como creativo: llegar a la gente y que la gente lo crea. Valor del titular. El titular es el responsable de la primera impresión. Revela la proposición básica de la venta de un anuncio. La gente lee y entonces decide si leer o no leer el anuncio. Tipos de titulares. Una de las técnicas para conectar directamente con el consumidor es el uso de un buen titular. El estudio y el conocimiento de los diversos tipos de titulares supone una mayor garantía de llegar a la audiencia. Por eso es del todo necesario conocer los tipos de titulares. Número 1 es la noticia. Un titular de noticias puede definirse como el caballo de batalla de un anuncio por lo mucho que se utiliza. Los verdaderos titulares de noticias son fácilmente identificables. Emocional. Otro tipo de titular es el que se acerca al lector por la vía de sus emociones o sentimientos. Hay ciertos productos que llegan a los sentimientos por sí mismos, como lo son los productos de sensaciones íntimas, productos sociales, etc. Otros, sin embargo, son difícilmente anunciables por la vía emocional y requieren otro tratamiento. Beneficio directo. Suele ser una simple descripción de las ventajas y utilidades más importantes del producto o servicio. Se dice el beneficio y se dice de la manera más directa posible. El número 4 es la instrucción. Muchas veces es difícil decidir dónde está la frontera entre la sugerencia y el orden o mandato. Si bien es cierto que utilizando el titular de instrucción rara vez se consigue una acción inmediata, este titular da un empujón necesario. Insólito. Consiste en crear un titular sorprendente, poco convencional, que recurre a imágenes o palabras que aparentemente no tienen relación con el producto con el fin de llamar la atención y forzar la lectura del anuncio. Número 6. Curiosidad. Hace que los lectores tengan verdadera curiosidad hacia el producto que se está anunciando. El número 7 es la exageración. A cualquier redactor publicitario que comienza se le advierte contra el uso de superlativos y de la ostentación. Los adjetivos apropiados enfatizan la credibilidad, que lo descarado y estrepitoso no transmite respeto. En resumen, lo común lo dice mejor todo. El número 8 es el eslogan, etiqueta y logotipo. En numerosas ocasiones, el objetivo de una campaña publicitaria es el que el consumidor alcance un alto conocimiento de la actividad de la compañía, del nombre del producto o de las ventajas de un servicio.
Para conseguirlo puede ser suficiente la ilustración o la etiqueta del empaque, el tamaño de las letras o el eslogan. Más tipos de titulares. El norteamericano Robert propone otra interesante clasificación de titulares. Número 1. Titulares directos. Van directamente al meollo de la cuestión sin intentar ser creativos. Lee pone el ejemplo de blusas de seda pura al 30% de descuento como muestra de un titular que plantea directamente la propuesta de vender un título de entrada de un blog directo, puede ser ebooks o SEO gratis. Número 2. Titulares indirectos. Son los que hacen una afirmación dando un rodeo o creando un doble sentido. Esta estimula la curiosidad y plantea cuestiones que se resuelven o se contestan en el cuerpo del texto. Titulares de noticias. Esta es bastante evidente, ya que la noticia en sí misma es la noticia. La presentación de un producto, una versión mejorada o incluso una primicia puede ser la base de un titular de noticia convincente. Titulares con cómo. Está en todas partes, dentro y fuera de la red. Por una única razón, funciona de maravilla. Lee dice que muchos escritores de publicidad afirman que si empiezas con la palabra como, no puedes escribir un mal titular. Número 5. Titulares de pregunta. Debe hacer algo más que simplemente formular una pregunta. Debe ser una pregunta con la que, de acuerdo con Lee, el lector se sienta identificado o de la que se requiere una respuesta. Número 6. Titular de orden. Dice con audacia el posible cliente lo que necesita hacer, como la antigua campaña de Exxon ponga un tigre en su tanque. Lee indica que la primera palabra debe ser un verbo fuerte que exija acción. Número 7. Titular de razón. Razón por la que el cuerpo del texto consiste en una lista enumerada de las características del producto o de consejos que entonces incorporas en el titular, como 200 razones por las que software open source vende a Microsoft. No es necesario incluir la palabra las razones por las que. Número 8. Titular de testimonio. Estos son muy efectivos porque muestran pruebas externas de que dan un gran valor. Incluyen lo que alguien más ha dicho sobre ti, tu producto o servicio y usan las palabras textuales en el titular. Las comillas permiten que el lector sepa que está leyendo un testimonio que continuará en el cuerpo del texto.